La frase amor propio generalmente lo relacionamos solamente desde la parte externa. Es decir, pensamos que tenemos amor propio porque pongo límites, porque me veo al espejo, porque me repito palabras bonitas, porque me siento más bonita y más importante que otros, pero eso dista mucho de lo que en sí es el amor propio, porque el amor propio está intrínsecamente relacionado con nuestra parte interna, con nuestro ser verdadero. Y hoy voy a hacerte una presentación donde vamos a ir viendo poco a poco por qué es que confundimos este término y la diferencia en sí del ego y del amor propio, que son básicamente dos caras de una misma moneda, pero en sentidos opuestos. Bien, aquí tenemos la presentación. Vamos a ponerla acá en grande. Vamos a irnos primero al tema que es del apego al amor propio. ¿Sí? Bien, ¿qué sucede con el hecho de hablar de amor propio? Sucede, como dije en un inicio, que creemos que es algo relacionado con lo de afuera, con lo externo, con lo que otros pueden ver en mí, y eso es parte de ese amor propio. Y muchas veces decimos, porque me lo merezco, me compré esto caro, porque esto pues es parte de hacer más grande el amor propio. Y no, son términos totalmente errados. Y voy a presentarlo o vamos a irlo más bien desgranando poco a poco para comprender. ¿Qué sucede? Que a falta de conocer realmente quiénes somos o de aceptar nuestra naturaleza divina, es que nosotros vivimos creyéndonos ser este cuerpo, esta personalidad. ¿Ok? Yo soy novia, soy psicóloga, soy madre de 2 hijos. Ese soy, que es el terrenal, el yo falso que llamamos, es el que denominamos ego o personalidad falsa. Es nuestra parte humana, pero nosotros no solamente somos un simple cuerpo, nosotros tenemos una naturaleza espiritual divina. Y es esa parte espiritual la que hasta hoy en día no queremos aceptar. Y vivimos desde el ego mayormente. Vivimos creyendo que el tener más logro, tener la familia más fabulosa, tener al marido más guapo, tener el dinero, X cantidad de dinero, tener los bienes materiales, y sí, está bien, eso no tiene, no excluye a la parte divina nuestra. Eso es parte de los logros terrenales que nos afanamos en determinados momentos de nuestra vida, pero eso no va a definir nunca nuestro amor propio. Eso son como esos objetivos personales, metas que nos vamos poniendo en el transcurso de nuestra vida,
acorde a lo que se nos ha ido inculcando desde pequeño, cuando nos dicen tenés que estudiar para ser alguien, pero ya somos alguien desde que nacimos, sin necesidad de títulos ni nada, ya somos alguien. Somos hijos de Dios, somos una bella criatura, una criatura inocente y maravillosa, ¿sí? Sin embargo, por esa misma programación donde tienes que estudiar para ser alguien, tienes que buscar cómo sobresalir, tienes que tener las mejores notas, tienes que, nos vamos envolviendo en todas esas exigencias o demandas que nos hace todo nuestro entorno. Y cuando hablo de entorno, es la casa, el colegio, la iglesia, la ciudad misma donde vivimos. Y es así como se nos va olvidando realmente quiénes somos. Nos quedamos como anclados en este personaje que nos vamos construyendo a base de todo lo que vamos logrando en la vida, que los logros personales, profesionales, de todo. Y eso creemos ser, ¿ok? Entonces ahí es donde vivimos desde nuestro ego que nos hace buscar cómo apegarnos a todas las cosas y por no reconocer nuestro origen verdadero es que vivimos desde el miedo, ¿sí? Miedo a perder, miedo a fracasar, miedo al éxito, miedo a comunicar, miedo a hablar lo que siento, miedo a mostrarme tal como soy. Y todos esos miedos no son más que el hecho de estar identificado con nuestro personaje, con ese ser que creemos ser, que es el yo falso. Estamos, como se dice, viviendo solamente de la apariencia física. Pero ¿qué pasa con la parte interna, con la parte espiritual? Eso no lo vamos a rellenar con ninguna religión. No, la parte espiritual es nuestro origen por ser hijos de Dios. Y es así como cuando nosotros estamos solos desde el cuerpo, desde la demanda que los demás quieren que seamos y que seamos como dice mamá, como dice la pareja, como dice el jefe, como dicen, se nos olvida totalmente nuestra naturaleza divina y es allí donde vivimos desde el miedo, en lugar de vivir desde el amor. Y de ahí viene ese origen del amor propio, del recordar nuestra esencia verdadera. ¿Qué sucede? Que vivimos desde una creencia súper limitante, como es el hecho de creer que vivimos separados de Dios. Creer que desde hace 2500 años hacia atrás, según la Biblia, Dios expulsó a Adán y Eva. El universo tiene cerca de 15 millones de existencias, ¿verdad? Sin embargo, pues la Biblia nos dice que Él expulsó a su creación. Y eso es una creencia que nos ha totalmente empequeñecido y súper limitados. ¿Por qué? Porque desde esa programación donde hemos creído a Dios allá arriba y nosotros acá expulsados, abandonados, tirados a nuestra suerte, ¿sí?
es donde vivimos desde ese miedo arcaico, miedo a creernos separados de Dios. Entonces, el miedo que tenemos a que la pareja nos abandone, el miedo a perder una casa, el miedo a que me deje mi esposo con 2 hijos, el miedo a que me corran del trabajo, todos esos miedos son fundamentados básicamente por creernos abandonados. Y esa creencia nos ha hecho que nosotros tengamos apego a todo, a todo. Y hoy por hoy sabemos que el apego es nuestra mayor fuente de sufrimiento, porque vivo apegado a mis hijos, no los quiero soltar y tal vez hoy son 30, 40 años y no quiero que se vayan de casa, o vivo apegado al marido, ya no lo quiero, pero no quiero que se vaya con otra, vivo apegado a las cosas materiales, vivo pegado a que si el perrito se me perdió o se me murió. Y sí, está bien. Tenemos que darle amor y afecto a todo nuestro entorno, pero no apegarnos, porque en realidad nosotros somos pasajeros en esta vida. Si recordamos, llegamos al mundo solos. Y más aún, si vemos, también nos vamos solos. Entonces, todo lo que se haya construido, poco o mucho, se queda aquí, porque nuestro pasaje por la vida es temporal. Por tanto, el apego que proviene del ego, porque es el ego el que se siente separado y abandonado de Dios. Y al sentirse abandonado, se siente desposeído, se siente no merecedor, se siente culpable, se siente chiquitito y el miedo lo consume. Es por eso el título en sí del ego al amor propio. Y hacia ahí vamos. Primero, explicando en sí por qué es que tenemos tanto miedo a todo. Miedo a que si nos corren del trabajo, miedo a que se va la pareja. O sea, sería como repetitivo, sí, pero es eso lo que acontece en toda la humanidad. Tenemos un pánico espantoso a todo. No tenemos ningún granito de fe, como se nos pidió en la Biblia, sino que es miedo a todo. ¿Y por qué ese miedo? Ya lo dijimos, desde esta creencia primaria, pero más que milenaria, súper limitante de creernos separados de Dios. Ok, ¿y cómo se sabe que no estamos separados? Para allá vamos. Por eso he hecho la presentación para que vayamos paso por paso. Hoy por hoy, los científicos que se dan siempre a la tarea de investigar qué hay en el universo, qué existe más allá, qué es lo que acontece. Y este querer descubrir no es solamente de un tiempo para acá, sino que ha sido la constante del hombre de saber su origen, ¿sí? Y en este caso, Max Planck, padre de la teoría cuántica, nos dice, luego de todos sus grandes estudios, donde confirma que toda la materia se origina y existe solo en virtud de una fuerza. O sea,
toda la materia. Y debemos asumir que detrás de esa fuerza está la existencia de una mente consciente e inteligente. Esta mente es la matriz de toda la materia. Puede que entendamos o no entendamos mucho qué se nos quiere decir aquí, pero vamos a resumirlo en la siguiente forma. El padre de la teoría cuántica, que hoy por hoy la física cuántica es la que nos ha demostrado a través de estudios y de todo, que la materia en sí no existe más que en un 1%, que todo lo que hay en el universo es energía. ¿Ok? Y entonces, si solamente el 1% es materia, hablamos materia nosotros los seres humanos, los árboles, los animales, las cosas físicas y materiales. Eso es la materia. O sea, que lo que vemos nosotros hacia afuera es a duras penas el 1%, porque todo el 99% es energía. ¿Y qué sucede entonces? ¿Quién controla todo ese 99%? Dicen una mente consciente e inteligente. ¿Sí? Y aquí es donde vamos, la siguiente diapositiva, y caemos con el primer principio o ley universal. Las leyes universales son 7. Estas leyes no es un descubrimiento de ahorita de la física cuántica. Estas leyes tienen siglos de existir porque son propias del universo, solo que el hombre, nosotros, no teníamos conocimiento de ellas, pero en el universo funcionan, estemos o no estemos. Así de sencillo, creamos o no creamos. Y la primera ley universal habla que el universo es mental, es mente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Una mente súper grandísima, infinita, infinita, potente, poderosa, como para poder crear tanta maravilla que hoy por hoy nosotros podemos ver a través de, digamos, los estudios que vamos profundizando, a través de las mismas películas, a través de la historia, a través de ver tantas maravillas que hay en nuestro planeta Tierra, tantas maravillas que se hablan de otros planetas. Todo el universo es energía, pero detrás de eso está el gran maestro, Dios. Esa mente infinita que nos ha regalado la maravillosa ocasión de poder ser parte de ese 1% materia acá en la Tierra. ¿Sí? De tal forma que cuando nosotros desencarnamos, es decir, cuando morimos, pasamos a nuestro estado original, que es energía. El universo es mental. O sea, el Dios
que hemos creído porque nos inculcaron el viejito barbudo que está ahí anotando si nos portamos mal, si nos portamos bien, que si nos va a castigar, que si nos va a mandar al infierno, son creencias milenarias que de una u otra forma nos han mantenido dormidos en el desconocimiento, en la ignorancia de saber que nosotros somos una extensión de Dios. ¿Por qué una extensión de Dios? Porque si lo único que existe es esa mente consciente, porque el 99% de esa energía infinita es Dios, nosotros somos apenas una partícula de Él, una chispa de Dios, una extensión de Él. Veámoslo de esta forma. Si Él es una mente maestra maravillosa, nosotros somos un pensamiento de Dios. Y habrás escuchado la frase que dice, tu trabajo no es buscar el amor, sino destruir, descrear o liberar todos los obstáculos que te impiden llegar al amor. Y es así como he hecho esta gráfica para mostrar el sentido más profundo de esa expresión. Tu trabajo no es buscar el amor, sino romper todos esos obstáculos que te impiden darte cuenta que eres el amor mismo. Tengo de fondo la pantalla que vemos ahí, que es el universo. Y este gran corazón, que es el universo mismo, es el amor infinito de Dios. Solo de que no hay un corazón que me abarcara todita la pantalla. Pero entonces, por eso es que he puesto las frases acá por todos lados, Dios universo el todo, Dios universo el todo, porque lo único que encontraron los científicos, y esto no de ahorita, sino de siglos que vienen estudiando y estudiando y estudiando el universo hasta que se llega en 1997 aproximadamente con el desarrollo de la física cuántica, el descubrimiento y desarrollo de la física cuántica, se llega a determinar que lo que existe en sí es energía, que la materia es apenas ese 1%. Por tanto, todo el universo, que sería como ahora toda la pantalla de mi computador, es el universo. Representado ahí con ese gran corazón, que es el amor infinito de Dios hacia todos sus hijos. ¿Sí? Y resulta que aquí en el centro tenemos ese circulito dorado, que ese sería tú, ese sería yo, ese es nuestro ser, ese es el pensamiento de Dios aquí en la tierra, eso es el ser. Cuando nosotros venimos acá a la tierra y entramos a través del canal de la madre por medio de la relación de papá y mamá, y entra ese ser, esa chispa de Dios, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Sucede que de que entra en el vientre materno ya empieza a recibir una programación de los ancestros a través de mamá. A través de todas las vivencias de mamá, también
empieza a programarse sus emociones, empieza a programarse lo que le gusta, lo que no le gusta, y todo ese ser empieza a verse afectado, aparentemente afectado por estas heridas. Vamos a ver aquí estas flechitas, ¿ok? Todas estas flechitas y ahí dice heridas, todo el contorno. ¿Y por qué hablo heridas? Bueno, porque si mamá no quería el embarazo, porque si papá la abandonó, porque esto ya son memorias de los abuelos también. Entonces ya ese ser tan inmaculado, tan lleno de luz, empieza a recibir esos como rinconcitos donde van, no perforando, pero hagámonos a la idea, como que van perforando nuestra luz más profunda, nuestra esencia, y entonces nos vemos afectados por esas heridas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que empieza y surge el ego. Acá está el ego. El ego sería este círculo celeste alrededor. ¿Por qué? Porque una vez que hemos sido heridos con todos esos pensamientos y emociones de mamá, de los ancestros y todo, como bebecito, todavía sin salir, digamos, del vientre, ya estamos siendo afectados. Ya cuando salimos y llegamos a los 2, 3 años, que cuando empieza prácticamente el ego a desarrollarse, cuando el niño ya se percibe separado de mamá, ya él sabe que mamá está allá y que él está aquí. Si tú pones a un niño de 1 año frente a un espejo, él no se logra identificar, él se ve como que está así. Mamá y él son uno solo. Entonces, ya a los 3 años surge el ego, que sería esto, que viene como a protegerme, ¿sí? A proteger. Aparentemente el ego lo que quiere es protegernos de tantas heridas. Pero, ¿qué sucede? Que este ego o personalidad que nos vamos construyendo viene a ser prácticamente esa gran coraza que nos ponemos, viene a ser esas barreras y obstáculos que necesitamos descrear, que necesitamos liberarnos de ellos. ¿Para qué? Porque este ego, que es este círculo, solo puse la imagen para ser más descriptiva, este ego nos impide el acceso al amor, el acceso a sabernos hijos amados de Dios, a sabernos que somos uno con Dios. Por tanto, si estamos desde el ego, que es este círculo, donde para proteger a esa niña que fui, donde mi mamá no quería tenerme, entonces me hice adulto y me hice una persona orgullosa, me hice una persona que me siento más fuerte que los demás, desde ese mismo ego, como en el afán de defenderse uno, entonces más bien avasalla a los demás, o de esa niña víctima que todo el mundo me hace, me hace y me hace y me hace, pero no somos eso. Eso es esta barrera que nos hemos construido. Por eso el camino del crecimiento personal y de sanación interior es sumamente importante para realmente conectar con nuestro ser verdadero, para poder conectar con este amor que somos. Y es así como cuando nosotros trabajamos nuestra herida, cuando nosotros vamos trabajando toda nuestra historia personal, nuestra historia familiar, vamos sanando esas relaciones que nos han abandonado, que nos han herido, que nos han... Todo eso que se va sanando es como ir pelando a esa cebolla capa por capa
y dejarla en su estado más puro, en su estado del ser. ¿Para qué? Para poder conectar con el amor de Dios. Y es esta parte, este circulito que aparentemente no es tan grueso ahí, pero que es la gran armadura que nos construimos. Son las grandes máscaras que nos ponemos y con eso impedimos el relacionarnos bien con los demás, el relacionarnos bien con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el ego lo que hace es que a través de esas barreras, que son los mecanismos de defensa, buscar cómo mantenernos así como erizos en relación a los demás, en lugar de estar buscando la conexión. Y si no, veámoslo a nivel de los países. Siempre estamos peleando que si no un partido con el otro. A nivel entre países, un país pelea con el otro también. A nivel de deporte, una liga con la otra. A nivel, o sea, todo es separación. Todo es separación, es pleito, es distancia. Pero eso es parte del ego. Y mientras nosotros estamos desde este ego, estamos nosotros en conflictos, estamos nosotros desconectados de Dios. Y no quiero decir que una vez que trabajas tus heridas y quitas la mayor parte de esas barreras, es que ya el ego va a desaparecer totalmente. No, no puede ser, porque estamos acá en la tierra. Siempre va a permear el ego porque no podemos estar solo desde una dualidad. Vivimos en un mundo dual, la luz y la oscuridad. Entonces, ¿qué sucede? Pero vamos a estar, como se dice, más tiempecitos en la luz y menos en la oscuridad. Y en algunas vamos tal vez a hacer lo contrario, pero en la medida que vas trabajando, vas conectando cada vez más, vas teniendo más compasión, vas teniendo más respeto por vos mismo, vas teniendo más amor hacia ti y en la medida que empiezas a amarte, podrás empezar a amar. En la medida que empiezas a relacionarte mejor contigo, es que vas a poder relacionarte mejor con los demás. Y así es como empieza a surgir el amor propio. Pero desde este trabajo profundo, desde el sanar estas heridas para poder darme cuenta que no soy mi herida, no soy lo que me pasó en casa, no soy lo que me pasó con la pareja o en el trabajo, soy ese ser de luz enviado aquí en la tierra, soy un pensamiento de Dios. Y vemos aquí el ego. ¿Qué pasa? Que nosotros, para poder llegar a ese amor propio, a conectar con nosotros mismos, con nuestra esencia, tenemos que reducir el ego para conectar con nuestro ser verdadero. Y acá hay una frase, permíteme, es para atrás, ya se me fue, permíteme acá. Ok, y acá podemos ver con esta diapositiva que la palabra apego, ¿sí? Si nosotros damos la raíz AP, que es el inicio de la palabra apego, AP significa adherir, sujetarse. Entonces, es por eso que nuestros apegos vienen propiamente del ego, de estar totalmente aferrados
a esta personalidad que hemos creído ser. Y solo cuando empiezas a trabajar en tu interior, te das cuenta que no eres eso, que eres mucho más de lo que te han hecho creer. Y ya desde allí empieza a desquebrajarse todo ese montón de creencias limitantes que te han tenido viviendo una vida de sufrimiento. ¿Sí? Bien. Entonces vimos que lo único que existe es el todo, el universo en sí, y ese es Dios. Somos un pensamiento o una extensión de la mente de Dios. Y yo sé que de aquí surge una pregunta bien grande, y ya la vamos a ver. ¿Por qué? Podrás decirme, si soy un pensamiento de la extensión de Dios, ¿por qué pienso como pienso? Porque pienso negativamente, o tal vez porque me vienen pensamientos ahí obsesivos, o también porque me vienen pensamientos, como dijera, como eróticos, o porque me vienen, si yo soy un pensamiento o una extensión de Dios. Exacto. Y muy bien hecha la pregunta. ¿Por qué te viene ese tipo de pensamiento? Porque estás desde una mente errada, que es la mente del ego, del que se siente separado de Dios. Pero cuando empiezas a trabajar y a conectar con tu esencia verdadera, alineas tu mente a la mente de Dios, a la mente divina. Y por eso en la Biblia lo dice Jesucristo en el Nuevo Testamento. Mediante la renovación de vuestra mente seréis transformados. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que cambiar las creencias que hasta hoy nos han tenido limitados, empequeñecidos, creyéndonos pecadores, creyéndonos culpables, creyéndonos abandonados, tirados en el olvido aquí en la tierra, y Dios está allá únicamente anotando todo lo que yo hago. No, eso es una creencia totalmente limitante. Por eso es que se nos manda a la renovación de nuestra mente para poder ser transformado. Y esta imagen de la izquierda es sumamente maravillosa para que tengan un concepto mucho más claro. Acá arriba, la imagen de Dios, de Jesucristo, porque al final Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es la representación nuestra, el Hijo de Dios. Acá está Dios y nosotros venimos como una extensión. Esta parte de aquí abajo somos nosotros, los hijos de Dios aquí, pero no es que estamos abandonados. Imagínate que hay una guía y aquí en el centro lo que está es la imagen del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la mente de Dios, es esa parte de la que nosotros nos creemos desconectados y hemos andado por aquí, por otros lados, pensando cualquier locurita, en lugar de estar alineados a la mente de Dios mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el conciliador, ¿te suena esa palabra? ¿Y por qué conciliador? Porque para conciliar tus pensamientos tan absurdos, tan ridículos que has tenido de ti mismo. Y es únicamente entregarle a Él tus pensamientos para que Él ordene tu mente.
Y aquí hay una frase de un curso de milagro que dice, todo lo que ves es el resultado de tus pensamientos. Hablaba que somos un pensamiento de Dios. Yo, pensamiento de Dios, pero veo a través, porque yo soy mente. Si Dios, el universo es mente, yo al ser un pensamiento de Él o una extensión de Dios, yo soy mente en un cuerpo. Por eso también oímos que muchas veces se dice, soy un cuerpo-mente. En este caso es mente primero y el cuerpo viene después. Entonces, ok, yo soy mente porque soy una extensión de la mente de Dios que veo mis pensamientos ahí afuera. ¿Ok? Por eso es que un curso de milagro dice, todo lo que ves es el resultado de tus pensamientos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy desde mi mente errada, la mente del ego, ¿qué es lo que estoy viendo? Estoy viendo pleito, estoy viendo discordia, estoy viendo escasez, estoy viendo todo eso negativo que vemos a través de nuestras creencias erradas, de nuestras creencias limitantes, de nuestras creencias de separación de Dios. Pero si yo estoy alineada a la mente de Dios, entonces yo sé que nada me va a faltar, porque siempre he estado sostenida por Él. ¿Sí? Es esa la parte que necesitamos trabajar grandemente. No solamente escucharlo, esto es un proceso de ir depurando lo que hasta hoy he creído ser y poder conectar con nuestra esencia verdadera, como hijos amados de Dios. Y aquí lo que te hablaba anteriormente de la palabra apego, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos liberarnos de los apegos. Es decir, que aunque sé que mi cuerpo es una personalidad falsa, es el ego porque es la parte terrenal, pero estoy consciente de mi parte divina, de mi parte espiritual y que como espíritu sé que soy temporal aquí en la tierra. Entonces, ¿para qué el apego? Solamente para sufrir, para estar desde ese miedo irracional, de miedo a todo, miedo a que si me hacen, no me hacen, nadie puede hacerte nada. Simple y sencillamente porque todo esto es transitorio. Y veamos, la liberación del apego lo vamos a conseguir mediante un proceso. Pero sí hay 4 puntos esenciales que hay que tener muy en cuenta. Uno, en primer lugar, eres espíritu, eres energía pura, no eres tu cuerpo. Y si eres energía pura, y como hablaba hacia atrás en esta misma disertación y decía, venimos solos, nos vamos solos, venimos sin nada y nos vamos sin nada. Entonces, ¿para qué vivir desde ese apego que me genera sufrimiento? Necesito tomar conciencia de que nada me voy a llevar y porque voy a estar sufriendo, angustiada por esos apegos físicos, materiales que tenemos, incluso de pensamientos. Dos, nada
irreal existe. ¿Y qué sucede? ¿Qué es lo irreal? Nuestro mundo que vemos, lo que vemos ahí afuera, es irreal porque es producto de tus pensamientos. Es irreal porque no podemos dejar en el olvido que eso que vemos es apenas el 1% que significa la materia. ¿Sí? Por tanto, siendo tan grandes, tan ilimitados, tan poderosos como espíritu, como energía que somos, nos aferramos a lo que casi no existe, que sería ese 1% que es la materia. Y es como bien absurdo, pero así vivimos, porque es como nos han enseñado, ¿sí? No botamos X par de zapatos porque ese me lo regaló no sé quién. Y ya no me quedan, pero me gustan y me los quedo. Tengo tanto de ropa ahí, pero no me la quito porque, o no la doy porque hay tanto apego a todo y eso es lo que nos genera sufrimiento. Y necesitamos empezar a desprendernos, a entregar todo eso al Espíritu Santo para poder vivir en libertad, sin esos miedos a que se nos van a perder, que nos van a robar, que nos van a quitar. 3. Nada real puede ser amenazado. ¿Qué es lo real? El 99%. La energía, el espíritu, el alma nuestra. Por tanto, lo que somos como espíritu, como alma, que eso es lo más profundo, eso no puede ser dañado, no puede ser destruido. Simplemente se transforma. Y tener muy presente que somos terrenales en la tierra, pero infinitos como espíritu. Sé que suena fácil, pero honestamente sí se puede hacer esta liberación de apegos. Es parte de un proceso que tomando conciencia uno puede irlo haciendo poco a poco. Y te garantizo que en la medida que vas entregando y liberándote de tus apegos, en esa medida empezarás a encontrar libertad. Y cuando te hablo libertad, es libertad mental, porque no vas a estar en esa zozobra, en esos miedos, eso, sino que vas a estar sabiéndote sostenido, que todo lo que pasa tiene una razón más profunda y que no importa que no la sepas ahorita, pero que sabes que estás siempre sostenido por una fuerza más grande y amorosa, a la que llamamos Dios. Aunque nosotros nos hayamos olvidado de Él, de ese personaje que nos hemos construido. Porque como alma, nunca, nunca nos hemos olvidado de nuestra fuente amorosa, nuestra fuente divina, de Dios. Y aquí viene este gran mandamiento y principio, que de aquí es donde surge lo que es el amor propio. Dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y quiero que veas, de toda la explicación que te he dado, ya vimos que las cosas, las personas, los animales, los logros personales, todo eso es temporal, ¿sí? Ya lo vimos. Y son inexistentes, por así decirlo, porque apenas representan el 1% de todo lo que es el universo. Entonces, se nos dice, amarás a Dios sobre todas las cosas.
que sería liberarnos de esos apegos. Y al prójimo como a ti mismo. Y aquí donde viene que si yo he liberado mi ser, ya vimos ese circulito, ¿verdad? Que estaba ahí, ese pensamiento puro, que es el ser, nuestro ser. Si yo lo he liberado de todas esas cadenas que lo tenían ahí bloqueado y que impedían el acceso y la conexión con Dios, ¿sí? ¿Qué sucede? Que mi ser está libre, está en unidad con Dios. Y ahí donde somos uno con Dios. Al ser uno con Dios, mi prójimo, llámese pareja, llámese jefe, llámese amiga, llámese la que fue mi amiga, llámese el vecino, llámese los hijos, mi prójimo, el resto de la humanidad, es también hijo de Dios. Y si yo ya he conectado con el amor que Dios representa, que es el todo, sí estaríamos cumpliendo con ese mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y eso es el amor propio. ¿Por qué? Porque yo estoy amando al Dios que hay en mí, a este pensamiento o extensión de Dios que hay en mí. Lo estoy amando, lo estoy sintiendo, estoy conectada con Él porque ya deshice esa creencia limitante que el Padre está arriba y yo estoy abajo aquí a punto de que si me mandan o no al infierno, a no sé dónde, no. Cuando uno ya conecta de verdad con la fuente divina, con Dios, con esa energía amorosa, sí hay un amor propio tan radiante como ese corazón que vemos en la imagen. Y es así como nuestra vida se nos transforma de adentro hacia afuera. Y empezamos a ver a las personas sin ese velo como lo veíamos antes, que si no era criticándoles, que si no era juzgándolos, que si no era envidiándolos. No, ya hoy no existe eso porque esa barrera ya fue superada, ya fue trabajada, ya he conectado con el amor hacia mí misma. Y desde este amor propio hacia mí, hacia Dios, hacia la humanidad, es que yo puedo amar a los demás, compartir y ser feliz, sin más preámbulos, ser feliz, porque mi mente está liberada de esos miedos irracionales, porque mi mente está liberada de apegos, porque mi mente está liberada de esos prejuicios hacia los demás y hacia mí misma. Y es así como al tener la certeza de que Dios mora aquí, en tu corazón, en mi corazón y en el de todas las personas, es así como ese amor propio se expande. Y es ahí donde empezamos a ver brillo en las personas. Empezamos a verles
que hay algo que ha cambiado en ellos y no sabemos qué, que hay algo en el rostro de esa persona que te evidencia la paz y la tranquilidad de la que está viviendo. Y eso a través de haber sanado su interior, de haber conectado con la fuente, con la mente de Dios, con la fuente de amor que es. Y es así como Dios no excluye a nadie, porque Él no dice el sol va a salir solo para unos y para otros no. Para Él somos todos, los buenos que decimos, los malos que decimos, los viciosos que decimos, todos sus hijos. Él no hace distinción. Y esa es la parte que puede costar al ego, le puede costar aceptar, pero cuando hay un trabajo espiritual donde ha venido poco a poco rompiendo con cada una de esas creencias, sí se puede, sí se puede, y empiezas a vivir tu vida en libertad independientemente de lo que los demás piensen, digan o hagan. ¿Por qué? Porque estás en paz contigo mismo. Y eso es amor propio. Es así como quiero dejarte este gran mensaje de que comiences a trabajar en ti, que comiences a liberar todas esas creencias limitantes para que puedas liberar todos esos miedos que nos atan, que nos hacen sentirnos no suficientes, no merecedores, de todo. ¿Por qué? Porque esa es la parte de nuestro ego, la parte no sanada. Y mientras no hagas ese trabajo, vas a seguir viviendo la vida que estás viviendo. Y vas a creer que otros tienen suerte y que vos no tenés suerte. Y no es cuestión de suerte, es cuestión de autoconocimiento. Es cuestión de saber quién en realidad eres. Es cuestión de buscar el sentido real de la vida, porque no estamos aquí como simples víctimas en esta vida. Hemos venido aquí a recordar quiénes somos en realidad. Hemos venido aquí a experimentarnos a través del dolor, para que ese dolor fuera el camino que nos llevara hacia esos grandes desafíos y pudiéramos nosotros escalar hacia mejores versiones de nosotros mismos. Ese dolor es el horno por el cual nos pasa nuestro alfarero para que podamos resultar un recipiente hermoso, un recipiente brillante, un recipiente que brille ante los demás, pero sobre todo ante los ojos de su amado Padre. Esto es amor propio y es mi invitación de hoy. Espero que esta información sea útil. En la descripción de este video te voy a poner el link de otro video que había hecho donde se titula Desde el ego no se puede soltar. Y precisamente tiene una relación totalmente
intrínseca. Porque no digo que sea a continuación, pero sí es para que profundices más por qué que muchas veces queremos soltar relaciones, queremos soltar trabajos y no podemos. Y es precisamente por eso, porque desde el ego no se puede. El ego cree siempre tener la razón y le gusta estar en discordia, le gusta estar juzgando, criticando, señalando, creyéndose más o creyéndose menos que el otro. Y es cuestión de buscar nuestro centro. Y ese centro únicamente va a ser a través del amor propio. Feliz tarde.